Juan Cuéllar Campos. El joven falangista de 18 años de edad, asesinado y vejado por un grupo de chiviris de las Juventudes Socialistas. Para situarse bien en los hechos, hay que aclarar primero que en esas fechas, España y especialmente Madrid, vivía atemorizada por la violencia y barbarie de las izquierdas. El líder socialista Largo Caballero, ante la probabilidad de que el PSOE pudiera perder las elecciones de 1933, como así sucedería, había recurrido a la subversión y a la violencia callejera a través de las Juventudes Socialistas. El ejemplo más tristemente famoso fueron los batallones de chiviris, grupos paramilitares fuertemente armados de 200 a 600 militantes, a los que se instruía en tácticas terroristas y combate, impartidas por oficiales del ejército, como el capitán Carlos Faraudo, el teniente Castillo o el capitán Condes Romero. El primero caería bajo las balas falangistas en una acción de represalia, el segundo lo sería bajo las de activistas tradicionalistas o falangistas, existe la duda, o de ambos juntos en el preludio de la guerra, y el tercero, participante directo en el asesinato de Calvo Sotelo, moriría en el frente de Somosierra, parece ser que dejándose matar asediado por su conciencia. Se podría decir que realmente la guerra civil empezó esos días, ya que con esa organización en 1934, el PSOE y la UGT, bajo la dirección de Largo Caballero, dio un golpe de Estado contra la Segunda República, enmascarado con la huelga general que convocaron a primeros de octubre. El golpe fue prácticamente sofocado a nivel nacional, pero triunfó unos 15 días en Asturias, con las armas conseguidas por el socialista Indalecio Prieto. Allí se asesinó a más de 250 miembros de las fuerzas de seguridad, así como a 34 religiosos. Incendiaron la universidad, el Teatro Campo Amor, la Catedral de Oviedo, así como numerosos edificios públicos y religiosos. Además tuvo adherido un episodio tan lamentable, como fue el levantamiento separatista en Barcelona dirigido desde la propia Generalidad en manos de la Esquerra Republicana. El día 10 de junio de 1934 el falangista Juan Cuéllar, acudió con otros camaradas al Monte del Pardo en la zona conocida como Valdemarina, donde era tradición reunirse familias y grupos de amigos para disfrutar las soleadas mañanas del fin de semana, como esparcimiento en el campo y en la playa de Madrid. Por los alrededores otros pequeños grupos de falangistas disfrutaban también de la alegre mañana de domingo vendiendo la prensa de Falange. La prensa conservadora denunciaba que durante esas excursiones, la gente era forzada a escuchar arengas panfletarias de izquierdas, y que allí también se reunían e instruían los batallones de chiviris socialistas bajo falsas agrupaciones deportivas. Sobre las 12 de la mañana, cuando Juan Cuéllar y su pequeño grupo de 6 o 7 camaradas merendaba en el césped, fueron increpados por los chiviris socialistas, amparados cobardemente en su superioridad numérica y en la posesión de armas, provocando una pelea donde casi no hubo lucha, pues no había posibilidad de defensa, ya que los agresores estaban en una proporción de 7 contra más de 200. Juan Cuéllar recibió 2 impactos de bala, siendo también heridos los camaradas José Cortés Castro, Manuel Arredondo Louza, ambos de carácter reservado, y Manuel Roldán Vallejo con pronóstico de gravedad y que tuvo que ser ingresado. Cuéllar presentaba heridas de arma blanca, incluso en la boca, además de los 2 balazos, le faltaba parte del cuero cabelludo y tenía desgarros en una oreja producidos a navajazos por las torturas de los chiviris socialistas. Entre los agresores que mostraron mayor encarnizamiento con la víctima estaban los hermanos Rico. Un camarada de la misma escuadra de Cuéllar pudo observar, mientras permanecía escondido tras haber sido también agredido, cómo los socialistas profanaban el cadáver de Juan, asestándole golpes, vergajazos, acuchillándole, cortándole y golpeándole la cabeza con una cántara de vino. Estando Cuéllar ya moribundo, una de los hermanos Rico, Juanita, entre cantos y gritos de alegría, orinó sobre el cuerpo yacente del muchacho. El grupo agresor regresaría a Madrid sin remordimiento alguno como cualquier otra tarde, y satisfechos de su vileza y cobardía, muy en la línea del odio y el rencor en el que eran instruidos por sus líderes políticos y demandaban las propias ideas del socialismo marxista.
fue detenido un sujeto de nombre Santiago Marcelino Alique, que previamente había mentido sobre su identidad, que se había distinguido en la agresión. También se detuvo posteriormente a Miguel Primo de Rivera, primo de José Antonio y al que la mala prensa confundió con su hermano, al haber perdido una cédula a su nombre en los alrededores, y que declaró haberse bajado del automóvil que ocupaba junto a otros excursionistas al oír los disparos, y haber llegado al lugar de los hechos cuando los grupos se dispersaban. En esos tiempos las filas falangistas ya habían sido diezmadas por varios asesinatos y multitud de heridos, negándose hasta entonces José Antonio a repeler las agresiones. El telón negro que presidía los mítines de Falange con los nombres de los caídos iba aumentando. Algunos malnacidos llegaban a hacer broma de ello, desde las páginas de ABC se llamaba a Falange Española Funeraria Española, también desde esas páginas y desde la derecha se hablaba de franciscanismo en lugar de fascismo, para referirse a la Falange por su falta de respuesta ante el asesinato de sus militantes. Los pistoleros socialistas no escatimaron esfuerzos. Ese mismo día José Antonio tuvo un atentado fallido al confundir su coche con el del Dr. Luque, que también asistía a la misma reunión que él. No conformes los pistoleros, agredieron después a la Benemérita, resultando un brigada grave. José Antonio acudió la misma tarde al depósito de cadáveres. Impresionado y a la vista de lo que habían hecho con el camarada Cuéllar, muy a su pesar, permitió que se produjera la primera represalia, ante las presiones del entonces jefe de milicias, Ansaldo y de su lugarteniente Groiza. Las milicias de Falange se pusieron en marcha y sobre las 9:30 de la noche, un coche en el que iban 4 camaradas que después fueron palmas de plata por su valentía callejera, Agustín Aznar, Gerardo González Sampedro, Luis Aguilar y José Miguel Guitarte, localizaron en la esquina de la calle Cardenal Cisneros con la de Eloy Gonzalo al grupo de socialistas que había asesinado a Juan Cuéllar. Desde el vehículo abrieron fuego y resultó muerta Juanita Rico y heridos sus 2 hermanos Ángel y Lili. En el juicio que se celebraría, se acusaba a Alfonso Meri del Val como autor del asesinato por ser el propietario del coche, desde el que se sospechaba se habían realizado los disparos, pero se le absolvería por falta de pruebas ya que los testigos declararon en varias ocasiones, no reconocerle como ocupante del vehículo. En la inspección del vehículo, las pruebas de balística dieron como resultado que los agujeros de bala que presentaba eran de entrada, lo que demostraba que el coche había recibido impactos. El periódico comunista Mundo Obrero señaló a Alberto Ruiz Gallardón, Pilar Primo de Rivera, Agustín Aznar y Alfonso Meri del Val, como integrantes del grupo que había dado muerte a la socialista Juanita Rico en represalia por la muerte del joven falangista Juan Cuéllar, pero en honor a la verdad, de ellos solo Agustín Aznar participó. Paralelamente Manuel Groizar interviene personalmente en la preparación de 25 kilos de dinamita, colocándolos en las alcantarillas de la Casa del Pueblo de la UGT en la calle Piamonte de Madrid. José Antonio se niega a ordenar la explosión y ordena a Groizar que quite la dinamita, este se niega, desobedeciendo una orden clara del jefe. En cualquier caso, el atentado contra la sede socialista no se llegaría a producir. En aquel momento, las milicias de Falange, al mando de Ansaldo y de Groizar, actuaban muchas veces de forma totalmente autónoma y en contra de las órdenes de José Antonio, por lo que simultáneamente en la crisis de Ramiro Ledesma, José Antonio expulsa de Falange a Ansaldo y a Manuel Groizar, con ellos se van más de 4 centurias de la primera línea de la Falange de Madrid. Como se ve, el clima de violencia era brutal, pero a partir de aquí Falange no dejó sin respuesta ninguna de las agresiones que sufría. El mando de la primera línea de Falange lo ostentaba el camarada Agustín Aznar, tras las muertes de Cuéllar y Juanita Rico, que no fueron resueltas por la Administración de Justicia, la primera línea evitaría que los marxistas continuasen con su impunidad en la calle contra militantes falangistas. Juan Cuéllar Campos. Presente. Si te ha gustado el vídeo, dale a compartir.